Recientemente, personas con detectores de metales fueron apartadas por los trabajadores de la construcción. Un gran número de proyectos de construcción en curso y previstos significa una enorme cantidad de tierra sin desenterrar, que seguro que contiene desde elefantes de 400.000 años hasta tesoros dignos de la corona británica. Hola, amigo. Estás en el canal de Kirtop. Túnel. Desde hace mucho tiempo existen leyendas sobre pasadizos subterráneos en el centro del Dnieper. Sin embargo, ¿y si son reales? Los trabajadores estaban construyendo un metro en la ciudad de Dnepropetrovsk, Ucrania, en 2018, cuando descubrieron accidentalmente un misterioso túnel. Por supuesto, no estaba en los mapas y los constructores no estaban preparados para tal desarrollo de los acontecimientos. Más tarde, resultó que los trabajadores habían desenterrado el canal de drenaje principal durante el reinado de Catalina II. También se encontraron artefactos de la antigüedad. No era el primer descubrimiento de túneles antiguos sobre el terreno. En 1914, durante el carril de las tuberías de alcantarillado, se encontraron un arma antigua y 2 esqueletos en un túnel cerca del Palacio Potemkin. Lo más probable es que se tratara de soldados. Curiosamente, 12 regimientos participaron en el gobierno de Yekaterinoslav, pero después de su finalización, solo una parte de ellos regresó a su antiguo servicio. La espada más grande de la Tierra, una de las más famosas y a la vez la mayor espada de combate a 2 manos, se encuentra en el Museo de los Países Bajos, en la ciudad de Leeuwarden, Frisia. Esta asombrosa espada mide 2.150 milímetros de largo y pesa 6.600 gramos. Tiene el sello INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Fue forjada a mediados del siglo XV en Alemania. La empuñadura de esta espada es de roble y está adornada con piel de cabra. Los científicos especulan que estas armas eran propiedad de Pierre Donia, Gran Pierre, pirata francés y feroz luchador por la independencia. Cuenta la leyenda que podía cortarles el sombrero a varios en un instante. Se cree que Pierre obtuvo la espada como trofeo de los Landsknecht, que lo veneraban como estandarte, y solo él podía usarla debido a sus habilidades físicas. Su estatura era igual a la longitud de la espada, 2.15 metros. En 1515, sus posesiones fueron destruidas y quemadas por los militares de la llamada Banda de los Negros. Su esposa fue brutalmente privada de la vida, y este odio a los asesinos le impulsó a contribuir con su parte en la guerra de Geldern. Las espadas a 2 manos ocupan un lugar significativo e importante entre otros tipos de armas de hoja fría. Esta magnífica arma es el orgullo de cualquier museo moderno, y solo podemos adivinar cuánto esfuerzo tuvo que emplear Big Pierre para blindar la espada. Extraña caja en China. Unos obreros de la construcción en Taihu, China, estaban trabajando para ensanchar la calzada cuando de repente se toparon con algo inusual en el suelo. Curiosamente, nadie sabía qué podía ser. Sea lo que sea, claramente era más antiguo que la propia ciudad. Pronto empezaron a excavar el suelo alrededor del hallazgo para comprender de qué se trataba, pero sé de que necesitaban más ayuda. En la ciudad de Tajo, China, se encontró un objeto antiguo a 2 metros de profundidad durante la reparación de una carretera. Lo que desenterraron durante varias horas no era una simple caja. Poco después, los trabajadores adivinaron que se trataba de una tumba. Llamaron a los arqueólogos para que siguieran excavando. Tuvieron suerte de desenterrar la tumba sin violar su hermeticidad. A primera vista, parecía que había lino, sedas y un líquido incomprensible, pero en cuanto miraron de cerca, encontraron algo más. Dentro había un cuerpo. No era solo un cuerpo, sino una momia. Los arqueólogos han establecido que, hace 700 años, esta momia era una mujer. Tras examinar el contenido de la tumba, las joyas y la forma en que estaba envuelto el cuerpo, los arqueólogos han establecido que esta mujer pertenecía a la dinastía Min. El cuerpo estaba tan bien conservado que no fue difícil sacarlo de la tumba. Si se mira de cerca, incluso se pueden ver rasgos faciales. Mira lo bien conservados que están sus zapatos. ¡Increíble! Mucha gente olvida que China es mucho más antigua que, por ejemplo, Estados Unidos. La historia de China se remonta a miles de años. Estos casos no son raros aquí. Imagínate que cerca de tu espacio de Oregón puedes encontrar una momia de 2000 años de antigüedad. Casa de la profundidad de siglos.
los arqueólogos descendieron bajo tierra después de los constructores de metro en 1985, donde durante la construcción de la estación de metro Borovitskaya, en Moscú, Rusia, una pequeña casa de ladrillo raro fue descubierto a una profundidad de 6 metros. Todo en ella se conservaba en su forma original, no solo las paredes, sino también la decoración, la vajilla y los muebles. Los historiadores han establecido que el edificio data de mediados del siglo XVI y perteneció en su día a la aldea de Staro-Vagankovo. Yuri Suprunenko, en su libro Leyendas del Moscú subterráneo, escribe que se trata de la construcción del patio Oprishny, que pasó a la clandestinidad debido a un desastre natural. Villa de lujo a 12 metros de profundidad. En Roma, durante muchos años no han podido terminar la construcción de una nueva línea natural. Los arqueólogos están interfiriendo. A principios de marzo, investigadores italianos presentaron a la prensa otro descubrimiento sensacional. En la estación de Amba Aradam y Ponio, a 12 metros de profundidad, se descubrieron los restos de una domus, una lujosa villa urbana del siglo II. El descubrimiento fue una continuación de los hallazgos de años anteriores. En 2016, en el mismo sitio de construcción, a una profundidad de 9 metros, los arqueólogos, dugout y cuarteles del ejército, construido a principios del siglo II bajo el emperador Adriano. Era un 1.200 metros cuadrados, con un largo pasillo central y 39 habitaciones de unos 4 por 4 metros de tamaño, probablemente dormitorios de los soldados. En cada una de estas cámaras, con una superficie de solo 16 metros cuadrados, podían alojarse 6 o más personas. La decoración interior de los locales era modesta, al estilo del ejército. Solo en la zona de oficiales, los suelos estaban cubiertos con un sencillo mosaico en blanco y negro, y los lobos estaban decorados con frescos sin pretensiones. Ya entonces, los científicos sugirieron que el barracón formaba parte de un complejo mayor, pero ¿cuál? La respuesta estaba debajo, a 12 metros de profundidad. Los barracones estaban conectados a la misma mansión, de la que ahora han hablado los arqueólogos. También se encontraron los restos de una escalera que conducía desde la cúpula hasta los barracones. Nunca imaginamos que encontraríamos aquí una mansión con un patio, una fuente y al menos 14 habitaciones, dijo Simón Moreta, director científico de la excavación. Según los arqueólogos, la mansión se construyó a principios del siglo II, al mismo tiempo que los barracones, pero más tarde se completó la cúpula y se cambió la decoración interior. El cuartel resultó ser en realidad parte de un complejo mayor, ¿pero cuál? ¿Y quién era el propietario de la lujosa mansión? Los medios de comunicación ya han apodado a la villa la Casa del Centurión, y los apodos periodísticos suelen quedarse en la memoria, aunque no sean ciertos. Máscara gigante maya. En México, durante unas excavaciones en la península de Yucatán, los arqueólogos han descubierto una imagen gigante de una deidad maya desconocida. Los arqueólogos acaban de anunciar el descubrimiento ahora, aunque el artefacto en sí fue descubierto ya en 2017. Una máscara gigante del tamaño de un hombre fue encontrada en el sitio arqueológico de Ucania, cerca de la ciudad moderna de Motul. Desde entonces, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México han trabajado minuciosamente para restaurarla. No se informó del descubrimiento por la seguridad del artefacto en sí. Se corría el riesgo de que los buscadores de tesoros lo alcanzaran y destruyeran. Está datado en el periodo preclásico tardío maya, entre el 300 a.C. y el 250 después de Cristo aproximadamente. La máscara es una imagen del rostro de una deidad desconocida o de alguna persona muy importante. Curiosamente, tras la restauración, los arqueólogos volvieron a enterrar la máscara. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México lo explicó porque este monumento y yacimiento arqueológico aún no contaba con protección legal. Olla con dinero y mucho más. Al tender los túneles con la construcción de la futura estación Novokuznetskaya en Moscú, Rusia, se encontró una gran olla en la que había casi 20.000 monedas de plata de principios del reinado de Pedro, finales del siglo XVII. Los restos fosilizados de antiguos animales, aves y peces son hallazgos casi constantes de los constructores de metro. Esqueletos y vestigios pertenecen a los periodos Cretácico, Jurásico, Carbonífero e incluso Cámbrico.
hace más de 500 millones de años. Estatuas de más de 2000 años de antigüedad. En Grecia, en las obras de construcción del conocido pabellón de la ciudad de Payania, cerca del Aeropuerto Internacional de Atenas, los arqueólogos han encontrado 2 estatuas antiguas, cuya antigüedad se calcula en unos 2300 años. El conjunto hallado, de mármol blanco, consta de 2 figuras femeninas. Pero es obvio que las mujeres tenían diferentes estatus sociales. Una mujer enferma está sentada a la derecha, con las piernas apoyadas en un soporte bajo. Viste túnica y manto. A la izquierda hay un compañero o un médico que sostiene su cabeza con la mano izquierda. Según los científicos, este tipo de relieves funerarios son característicos del siglo IV. Las estatuas encontradas se trasladaron al Museo Arqueológico. Los arqueólogos siguieron buscando reliquias en la obra. Piel de dragón. En Inglaterra, unos ingenieros de la compañía eléctrica Northern, mientras trabajaban en el pueblo de Altborg, descubrieron un fragmento ricamente decorado de un producto de cuero, posiblemente medieval. El artefacto representa un dragón u otro animal mitológico. Y si te fijas bien, no es un dragón, sino otro animal mitológico, un wyvern que se muestra en un trozo de piel. El término wyvern fue propuesto en su día por el famoso escritor Andrzej Sapkowski, autor de The Witcher. Tener 2 patas en lugar de 4 es la principal diferencia entre un wyvern y un dragón clásico, que cuenta con un conjunto completo de extremidades inferiores. El objeto encontrado es realmente raro e interesante. Lo más intrigante de este trozo de piel es el dragón wyvern representado en él y su datación preliminar de la época. La Edad Media es un nombre muy general para un periodo muy largo. Durante este tiempo, la actitud hacia los dragones y el simbolismo de esta imagen ha sufrido cambios radicales y varias veces. Bromance, sajones, vikingos, representantes de estas culturas trataron dragones correctamente de una manera moderna, con profunda reverencia y sin negatividad unilateral. Criaturas tan complejas como los dragones siempre han sido personajes ambiguos. Sin embargo, la gente sencilla de la Edad Media temía mucho a los dragones, no tanto por motivos religiosos, sino por razones cotidianas. ¿A quién le gusta que el dragón suelte orina en pleno vuelo? Cuando entra en contacto con la piel humana, provoca la putrefacción y la muerte de la carne dañada. En este contexto, la imagen de un wyvern, encontrada en Aldborg, grabada en un artefacto de cuero, reviste especial interés para los investigadores. ¿A qué periodo de la Edad Media pertenece? ¿A qué estilo visual corresponde? ¿Dónde se fabricó? ¿A quién perteneció? Un pequeño dragón de 2 patas puede contar a los arqueólogos una larga e insólita historia. Tesoro de la época de Iván el Terrible. En el verano de 2018, los arqueólogos descubrieron un tesoro de la época de Iván el Terrible gracias a la construcción de la carretera en Rusia. El hallazgo data a principios del siglo XVII. Se trata de un recipiente de cerámica con 623 monedas de plata. El primer gran patrón, tesoro, fue tal contenido. Lo más sorprendente para los científicos fue que el tesoro se encontró intacto cuando su propietario lo enterró hace 400 años. La mayor parte de los ahorros de los campesinos son monedas nuevas que no han tenido tiempo de estar en circulación. En total, los arqueólogos encontraron en la olla 6 rublos y 23 kopecks. Esta cantidad era suficiente para construir una casa o comprar un caballo de trabajo y una vaca. Los investigadores sugieren que la riqueza llegó al propietario como resultado de un negocio exitoso. Además de las monedas, en el silbato había una cruz de cobre que muy probablemente debía proteger al tesorero de los extraños. Una flor de hace 100 millones de años. En Myanmar, los científicos han descubierto ámbar en el que se ha conservado una flor. La planta tiene unos 100 millones de años. Su diámetro es de solo 2 milímetros, pero al mismo tiempo se pueden ver al microscopio unos 50 estambres dispuestos en espiral. Los científicos sugieren que el fragmento encontrado formaba parte de una gran inflorescencia. Los autores atribuyeron al hallazgo géneros y especies de angiospermas del Cretácico, hasta entonces desconocidos, dándole el nombre de Balbiloculus pleristaminis.
El estudio de la antigua flor ayudará a arrojar luz sobre la evolución de las plantas y tal vez a aprender más sobre los procesos geológicos. El hecho es que la placa tectónica en la que se encuentra Myanmar se separó del antiguo supercontinente de Gondwana, en el que limitaba con el extremo noroccidental de la actual Australia. Esto ocurrió, según diversas estimaciones, hace entre 200 y 500 millones de años. Al parecer, la flor creció en la selva de Gondwana, y si se considera que tiene 100 millones de años, significa que la división de los continentes se produjo más tarde de lo que suponen los geólogos. Túnel al inframundo. En México, bajo una calle muy transitada, unos obreros tropiezan inesperadamente con un túnel secreto con sorprendentes tallas aztecas. Uno de los obreros, durante los trabajos preparatorios para la construcción de una parada de autobús, descubrió los restos de una estructura subterránea que había permanecido intacta desde la antigüedad. Tras el increíble hallazgo, se detuvieron inmediatamente las obras y se invitó a arqueólogos mexicanos al lugar. Según los investigadores, los aztecas construyeron el pasadizo subterráneo en el siglo XV durante el reinado del emperador Montezuma I. Los científicos encontraron en el interior del túnel objetos antiguos de mayólica, porcelana y vidrio. Según los arqueólogos, el túnel está decorado con tallas y pinturas y estaba dedicado al dios azteca de la fertilidad y el agua, Tlaloc. Los investigadores señalaron que la misteriosa estructura encontrada por un trabajador en México fue concebida por Montezuma como parte de un túnel ritual en las paredes del padre. Como es tradición, le pediré que valore el vídeo con el pulgar hacia arriba y que lo comparta con sus amigos. Aprendamos juntos nuestra historia. Gracias por las opiniones. Adiós a todos.